médico cirujano por la UNAM con mención honorífica en 1973. Cuenta con especialidad en dermatología por la UNAM y el IMSS. Estudió la maestría en historia en la Universidad Iberoamericana Plantel Santa Fe. Asimismo, estudió la maestría en letras iberoamericanas en la Universidad Iberoamericana Plantel Golfo. Trabajó en el IMSS como dermatóloga, jubilada por años de servicio. Trabajó en el Colegio de Historia de Tlaxcala. Fue primera regidora del Ayuntamiento de Huamantla en la administración 2008 a 2011. Ha participado en varios proyectos culturales de Huamantla, como la Orquesta Típica Infantil y Juvenil, organización del Archivo Histórico Municipal, creación del Jardín del Arte, catalogación del Templo del Señor del Despojo, comité del Museo del Títere, creación de la Tuna Huamantleca. Tiene un total de 12 libros publicados, solo 2 de ellos no son sobre el estado de Tlaxcala, los 10 restantes son de la historia de Tlaxcala con diversos temas. Doctora. Muchas gracias, Rosita. Pues quiero agradecer desde lo más profundo de mi ser a nuestros presentadores que pues tan brillantemente han hablado sobre este humilde trabajo. A Rosita, desde luego, que pues nos brinda este espacio. Y pues como decía hace un momento el doctor, no quiero cometer la omisión de ninguno de los presentes. Todos son personas para mí muy importantes, muy queridas. Entonces, pues realmente muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en esta noche. Y a ellos, pues por haberse dado la tarea de leer el trabajo y venir a hacer los comentarios. Yo voy a hacer algunas pequeñas reflexiones, así no mucho, porque pues el libro es hasta medio gordito. Terminaríamos como a las 12 de la noche y ya como que los veo que ya no. Entonces hay algunos puntos importantes. Bueno, primero que nada, para mí representa una emoción muy grande estar en este lugar precisamente, donde, como señalaba hace un momento el doctor, Maximiliano estuvo en 2 ocasiones. La primera vez a su paso de Veracruz a México, el 24 de abril, con Carlota, vinieron los dos en camino hacia México, se hospedaron en esta casa, de aquí pues seguramente contemplaron el parque, en fin, esa fue la primera vez. Y la segunda fue el 24 de abril del 65, que fue cuando hizo la recomendación de que pues fueran muy austeros en los gastos, que él no quería que se hicieran grandes recepciones. Entonces, bueno, eso en relación a este punto. En relación al libro, bueno, es realmente un libro que empecé yo hace muchos años, cuando trabajé en el Colegio de Historia de Tlaxcala, con la maestra Milena Koprivica, que nos dio la facilidad pues de sacar todos los datos. Es una cantidad de documentos enorme. Yo empecé a sacar documentos y ni siquiera me había tomado conciencia que tanto era, hasta varios años después que retomé el tema y dije, caray, no, pues es mucho. Y no sé yo cómo hacer realmente el texto, cómo abordarlo, si por temas, si por años, y bueno, al final de cuentas pues nos decidimos hacerlo por años y el libro se divide en 2 partes. La primera pues está basada en fuentes secundarias, en alguna bibliografía por ahí que tenemos, pues relata rasgos así muy generales de lo que fue el Segundo Imperio Mexicano y el segundo capítulo lo que era Tlaxcala en este momento. Ya los siguientes capítulos sí están estructurados en base a los documentos del archivo. Esto a mí se me hace muy interesante. ¿Por qué? Pues porque estamos leyendo directamente lo que escribe el personaje en cuestión, ¿no? O sea, yo me emocionó mucho cuando veía, por ejemplo, una carta de un maestro, una carta firmada por Maximiliano, por alguno de sus ministros, por las autoridades locales, por los campesinos, los agricultores, los comerciantes. O sea, todo el mundo daba su punto de vista y escribía, y los del ejército. O sea, está uno leyendo, parece que está uno viviendo realmente el momento,
en el que estos personajes pues nos están narrando su situación. Entonces, el interés también del libro es que hasta donde yo tengo entendido, pues es el primer trabajo que se hace relacionando a Maximiliano con una entidad federativa concreta, en este caso de Tlaxcala. Hasta donde yo sé, ningún otro estado de la República se ha tomado este tema que pues, realmente es tan interesante. Yo pues me di el atrevimiento de mandarlo a Lina y ahorita tenemos la fortuna de que está a la venta en el Castillo de Chapultepec, cosa que a mí me dio un gusto, como no se pueden ustedes imaginar, porque dije, bueno, pues aparte de que yo le estoy dando una proyección al personaje que tanto admiro y que tanto quiero, yo a Maximiliano realmente le tengo una gran admiración desde hace muchos años, le estamos dando la proyección a Tlaxcala, que creo que Tlaxcala lo merece. Hay que rescatar muchas cosas de Tlaxcala. Yo siento que Tlaxcala ha sido mucho desaprovechada, sobre todo en cuestiones históricas y culturales, que es riquísima. Yo cuando llegué aquí me di cuenta de todo lo que había. Platicábamos hace un momento, por ejemplo, de los Rosete Aranda, de muchas cosas que hay, lo de la batalla de Tecoac, que aquí el gran amigo Chechecito nos hizo favor de apoyarnos con la publicación, en fin. Tlaxcala y Huamantla pues son riquísimos en historia, ni qué decir. Entonces, bueno, pues les platico, realmente en el libro hay algunos trozos de legislación, obviamente no se podía poner todo porque es muy extenso. Por ejemplo, de la instrucción pública habla muchísimo hasta de los liceos y se extiende demasiado. En la seguridad pública, igual como organiza las guardias y todas estas cosas, es muy extenso el material. Entonces nosotros pues, tratamos de resumirlo lo más posible y que fuera al mismo tiempo pues, objetivo y claro, ¿sí? Ahora, este libro, bueno, pues tiene aplicación para todo el país, porque la legislación, pues lo mismo que se aplicaba en Tlaxcala, se aplicaba en otras entidades federativas. Ahora, desde el punto de vista ya del contenido del libro, en realidad se revisan los 3 años del 64, como mencionaba Cristóbal, pues son las fiestas de recepción, cómo se organizan, cómo tienen que poner un arco aquí los tlaxcaltecas en la Ciudad de México, en fin, todo eso. Organizan poemas, una serie de cosas muy interesantes. Pero luego, pues algunos de los puntos que se tocan a lo largo de los 3 años son, por ejemplo, las autoridades. Los pueden trabajar hasta el domingo. De repente por ahí están medio enojados porque dicen, bueno, ¿cómo vamos a ir a trabajar el domingo? Y luego hay muchas cartas a donde se quejan las autoridades porque dicen, bueno, pues es que trabajamos todo el día y parte de noche y quieren que sigamos entregando reportes y cosas. O sea que pues, a las autoridades les da su papel a cada quien y ahora a trabajar. Bueno, de la prensa, pues como decía el doctor, da libertad de prensa, él dice que no tiene miedo a la verdad, pues, que se diga mientras haya respeto a la persona, a la religión, a estas cuestiones morales, pues da ahora sí carta abierta. Con respecto a la instrucción pública, sí le interesó mucho. Ponía mucho énfasis en que las escuelas, pues si no mandaban a los niños entre los 5 y los 15, multa a los papás. Que los maestros estuvieran bien preparados, nada de que improvisados, de que no tenían que presentar academias o concursos, que incluso los maestros rurales tenían cursos con los maestros de las poblaciones más grandes para que les dieran el plan a seguir, que fuera la educación uniforme para todo el estado. Los hospitales, bueno, se preocupó mucho por la asistencia pública. Decía que los hospitales deben estar muy bien equipados, deben tener camas de acero, deben tener esto, aquello, la vacuna. Se interesó mucho porque los niños estuvieran vacunados. En esta época recuerdan ustedes que había mucho las epidemias de viruela. Entonces él decía, no, todos los niños deben estar vacunados, las condiciones de higiene. Por ejemplo, se menciona por ahí que en la carnicería, digo, en la plaza central de Tlaxcala,
había carnicerías que estaban abiertas al público, pues ahí estaban colgados los animales, las reses, los cerdos, etcétera. Entonces él todo eso dijo, no, hay que reglamentar el comercio, que ya no se amarren de los árboles, de los arcos ahí del portal de Tlaxcala, pues allá amarraban a sus caballos y a sus animales, pues no, todo eso hay que reglamentar. Se fijó mucho en esta cuestión. Las cárceles también fue un punto que me interesó. Los presos viven en condiciones completamente infrahumanas, hay que hacer algo para que las cárceles estén en mejores condiciones. Lo de la reglamentación del comercio que se menciona, los panteones, por ahí dice los panteones pues tienen que ser un lugar salubre, un lugar donde haya vegetación, a donde pues se entierre debidamente al cadáver, no se deben enterrar en las iglesias, por ahí pues va ahora sí que apoyando un poquito las leyes de reforma, ¿verdad? Le piden permiso para enterrar a una persona en un atrio de una iglesia y dicen no, al panteón, o sea, por ahí pues también los panteones les puso atención. A la agricultura, se interesaba mucho por pedir datos a cada departamento, yo quiero suponer, porque les pregunta sobre el clima, qué se puede cosechar, qué productos se dan bien, en fin, o sea, se interesa por toda esta cosa. Los terrenos baldíos, aquí en Tlaxcala pues no lo sabía, pero había lugares a donde sí se interesaba por decir, bueno, aquí hay terrenos baldíos, pues vamos a colonizar esto, vamos a traer población de otros lugares o redistribuir de aquí mismo para que quede más poblado el país. La reforestación fue una de las cosas también que le importó mucho, decía hay que sembrar árboles, hay que reforestar. Por ejemplo, aquí el Parque de Huamanca, pues él fue el que lo diseñó, él es el que mandó a hacer las jardineras, él fue el que manda a hacer todo esto. Bueno, anteriormente yo no sé cómo estaría el parque, en qué situación, en qué condiciones, pero él es el quien manda a hacer las jardineras, las cañerías, también las manda a hacer él. Hace poco descubrimos la cañería de la casa de ustedes, de hace 200 años, es de esa época. Son todavía de esas cañerías como de barro, de piedra, yo no sé de qué material lo hacían, pero son cañerías que siguen funcionando hasta la actualidad. Se interesó también por hacer arreglos en el río Zaguapan, en obras públicas, pues por ejemplo, arreglo de caminos. Decía, pues como hay que transportar la tropa, los caminos tienen que estar bien. Arreglo de iglesias, también donó, creo que 6,400 pesos para el arreglo de la iglesia de San José en Tlaxcala, que por cierto se hicieron perdedizos, y luego pregunté, bueno, ¿y dónde están? Pues yo di tanto dinero y no han arreglado nada, pues quién sabe dónde quedar. Bueno, jardines, fachadas de casas que estuvieran pintadas, que las ventanas estuvieran arregladas, el alumbrado público, también las banquetas, los canales que había por ahí. De la cuestión de la vida cotidiana, pues a mí me gusta mucho este tema. Entonces a él pues le gustaban mucho las fiestas, corridas de toros, el palo encebado, que se festejaba obviamente pues el 12 de diciembre, el 16 de septiembre y el 21 de septiembre. Eso era de ley, y los cumpleaños de ellos. Había pues una serie de eventos, el Te Deum, la serenata, los fuegos artificiales, los cohetes, las salvas de escopetas, todo esto. Bueno, esa situación de la economía, como les digo, se interesaba qué productos hay en la región, de los monumentos históricos, también mandaba a preguntar, oigan, ¿no han descubierto ruinas? Hay idolitos, hay que se traigan a México al museo que está en la calle de la Moneda, tráiganlos para acá para que se puedan exhibir, y si hay monumentos históricos hay que conservarlos muy bien, no vayan a saquearlos, no vayan a hacer mal uso de ellos. Bueno, lo interesante aquí es que desde más o menos finales del 64 por ahí están presentes los que llamaban ellos disidentes de la sierra. Esos disidentes de la sierra pues, eran los republicanos, eran los juaristas, que estaban constantemente en la parte de la Sierra de Puebla
que precisamente mencionaba, el Zacatlán, Chignahuapan, Tetela, toda esa zona, pero seguido, constantemente, estaban incursionando hacia Tlaxcala, que llegaban a Tlaxco, que llegaban a Huamantla, que llegaban a Pisaco, y constantemente es una cantidad de informes que había salvoconductos para que pues dejaran pasar a la gente, porque pues todo esto era un descontrol. Entonces, bueno, pues esa situación que se da de los disidentes de la sierra, que como ya lo he mencionado, pues el imperio fue así como en picada, ¿no? El 64, la llegada, el entusiasmo, todo. 65, obviamente, pues fue el mejor año. De hecho, fue el único año que él pudo trabajar bien. El 66 ya vamos viendo cómo pues hay mayor número de republicanos, empiezan a haber deserciones y todo esto. Una cosa que me pareció interesante fue que Maximiliano, cuando ya se va el ejército francés, quiere hacer un ejército mexicano. Sabemos que pues, el general Miramón y Márquez y Mejía pues, eran muy buenos militares, conservadores. Sin embargo, pues los habían sacado de aquí pues por cuestiones de sugerencia de los liberales, ¿verdad? Entonces, ya cuando se van los franceses y pues quedan aquí algunos austriacos, algunos belgas, por ahí aparece uno que andaba perdido, que pobre no sabía hablar ni francés, ni español, ni inglés, ni quién sabe qué cosa hablaría, pero pues lo mandan a Puebla a ver quién lo encuentra, a ver qué paradero tiene ese pobre hombre. Entonces, bueno, sucede que siempre se está haciendo mucho énfasis en que el ejército y la guardia tiene que estar muy bien diseñados, ¿no? Tienen que ser hombres aquí como el coronel, ¿verdad? Hombres de estatura, bien parecidos, bien comidos, que no tengan antecedentes penales, que sean jóvenes, que de preferencia que estén solteros, que no tengan compromisos, en fin, o sea, era una selección muy rigurosa lo que él quería. Y decía que aquí en Tlaxcala, Puebla, iba a ser un proyecto al mando del general Thun, que era un austriaco, y que pues iba a organizar este ejército así como lo planteaba, pero bueno, tiene que ser una cosa muy buena. Pues resulta que hacen la convocatoria y la pegan en diferentes lugares, en diferentes puntos de las ciudades, pues nadie llega, quién sabe, nadie aparece por ahí, por la redonda. Y de pronto, pues ya dice, bueno, como nadie llega, pues hay que agarrarlos. Pues acomodé el lugar, pues a la leva, de modo. Aunque él no quería la leva, pero pues no había de otra. Y empiezan a agarrar, pues a los borrachitos, a los vagos, a los viejitos, a los expresidiarios, a los delincuentes, a los que tenían un montón de hijos. En fin, era todo lo contrario a lo que él quería, a lo que él pretendía. Y bueno, pero no solamente era esto, sino la pobreza en la que fue cayendo la situación. O sea, era una pobreza que de veras realmente ahorita, en este momento, nosotros no nos podemos imaginar. Bueno, tal vez si nos trasladamos a Acapulco puede ser que sí, ¿verdad? Pero aquí, como estamos nosotros aquí en la Gloria, pues no nos podemos imaginar la pobreza en la que estaban. O sea, no tenían a veces ni para comer, no tenían con qué vestirse. Se quejan de, por ejemplo, el frío que hace en Tlaxco, no tenían una camisa, una camisita para nada, andaban prácticamente desnudos los soldados del ejército. A mí, una de las cosas que me llamó mucho la atención, con lo que quiero terminar, es un documento que Maximiliano escribe. Bueno, le informan obviamente de cómo está la situación del ejército. Por ahí hacen un pedido de 399 pesos para poder vestir a los soldados, al menos ponerles algo. Él empieza pues aquí pues ya la inestabilidad en la población civil, la inquietud, todo esto, y la deserción de los imperialistas, obviamente. Pero hay un documento que él firma el 4 de noviembre de 66, que a mí me llamó mucho la atención, porque dije, bueno, Maximiliano, pues
como que qué le pasaba, era un poco iluso o no se daba cuenta de lo que estaba viviendo o lo malinformaban, algo raro pasaba. Porque escribe, les voy a leer esta cita para terminar. Dice, en el departamento, aquí en Tlaxcala, se establecerá un cuerpo de guardia civil y da los pormenores de la gente que lo ha de integrar. Como ya les mencionaba, que fueran gente con una constitución física adecuada, etc. El armamento para la Guardia Civil será fusil con mazo o bayoneta para la infantería y sable y mosquete para la caballería. Los pobres caballos estaban todos flacos, todos heridos, de que las sillas ya les quedaban grandes, los lastimaban, eran sillas viejas. Bueno, en el lugar donde, como hemos visto, los soldados andaban prácticamente desnudos, Maximiliano dice que el uniforme será para la infantería levita azul con vueltas y vivos blancos, corbatín de lana negra, pantalón azul con franja blanca y kepí azul con vivos blancos. Dijo, pues como que estaba soñando, como que qué pasaba. Bueno, para la caballería sería prácticamente igual, pero con media bota de cuero negro, y las fuerzas civiles dependerán exclusivamente de las prefecturas políticas departamentales, supuesto que el objetivo inicial de dichas fuerzas es perseguir a los malhechores y conservar el orden público. Bueno, finalmente, pues el imperio aquí en Tlaxcala cae el 10 de enero de 76, pues Tlaxcala abre sus puertas al ejército de Oriente, con Porfirio Díaz a la cabeza, que como sabemos después, pues va a formar este gran ejército que combatirá a los franceses en Puebla, en la batalla del 2 de abril, y prácticamente, pues gracias a Porfirio Díaz, se logra la caída del imperio. Ya cuando termina la guerra de secesión de Estados Unidos, le empiezan a mandar dinero a don Benito. Resulta que, pues, bueno, esto ya va a ser de gran ayuda para adquirir armamento. Don Benito, creo yo que pues en su vida tomó un arma, no lo sé, pero pienso yo que nunca combatió, ¿verdad? Yo no, en ninguna de las pocas cosas que he leído de él, he visto que haya él, como Porfirio Díaz, ¿no? Incluso, pues, Porfirio Díaz gana la guerra contra Francia, y sin embargo, cuando van a entrar a México, Porfirio Díaz organiza el evento de la entrada a México, así como Rosita nos organizó ahorita este evento tan bonito, y resulta que Benito Juárez ni siquiera deja que Porfirio Díaz vaya cerca de él, lo deja así hasta como a la cola, que bueno, pues soy como que, ya eso que era su paisano. Pero bueno, un comentario que quiero hacer y un agradecimiento. Decía el doctor que el diseño de la portada le parece muy bonito. Entonces yo les quiero comentar que el diseño lo hizo mi hijo José Miguel, que está aquí presente, como me ha hecho favor de hacer todos los diseños de mis portadas. Este diseño pues, es muy atractivo realmente, y muchos lectores a veces se van por la portada. Luego le digo, inspírate, mijito, porque pues, para eso que tiene que dar una portada así como que atractiva, porque pues, si le pones una que no va a llamar la atención. Entonces, pues yo les agradezco de verdad mucho su atención a todos ustedes, a los presentadores, a Rosita, a todos los asistentes, aquí al coronel, a los medios de comunicación, a mi familia que está aquí presente, mi esposo, mi hijo, mi nuera, pues, al fray Lalo, que es nuestro amigo, que está haciendo un trabajo precisamente sobre leyes de reforma en la época del imperio, por eso nos hizo favor de aquí de acompañarnos. En fin, bueno, todos y cada uno de ustedes, mi agradecimiento más profundo por su atención y por su presencia. Muchísimas gracias.